El poder de los 10 minutos. ¿Qué tan poderoso puede ser un simple cambio de 10 minutos al día? En un mundo donde se valora la productividad constante y los resultados rápidos, es fácil subestimar el impacto de las pequeñas acciones. Pero aquí está el secreto: no son las grandes acciones aisladas las que transforman tu vida, sino la acumulación constante de pequeños hábitos. Este libro está diseñado para mostrarte que no necesitas hacer cambios drásticos o dedicar horas de tu día a transformar tu vida. Con solo 10 minutos al día, puedes empezar a generar un cambio profundo y duradero. Ya sea para mejorar tu salud, cultivar una mentalidad positiva, aprender algo nuevo o fortalecer tus relaciones, este enfoque te dará las herramientas para transformar tu rutina diaria sin abrumarte. El efecto compuesto de los microhábitos. Las claves para entender cómo 10 minutos pueden marcar una diferencia significativa está en lo que los expertos llaman el efecto compuesto. Este concepto, popularizado por autores como Darren Hardy y James Clear, explica que las pequeñas acciones repetidas de manera consistente a lo largo del tiempo generan resultados exponenciales. Imagina que cada día dedicas solo 10 minutos a un hábito positivo. A lo largo del año, esos 10 minutos suman más de 60 horas. Esas horas pueden transformarse en una gran mejora en cualquier área de tu vida. Por ejemplo, si decides leer durante 10 minutos diarios, podrías leer varios libros al año. Si te comprometes a meditar durante 10 minutos, mejorarás tu bienestar mental de forma constante. A medida que este hábito se establece, notarás cambios visibles en tu vida. ¿Por qué 10 minutos funcionan? El enfoque de 10 minutos tiene varias ventajas clave. Fácil de implementar, no importa lo ocupado que estés, cualquiera puede encontrar 10 minutos al día para dedicar a un hábito positivo. Este pequeño tiempo no se siente abrumador y elimina la excusa más común: no tengo tiempo. No abruma. En lugar de hacer cambios radicales o dedicar horas, empezar con 10 minutos hace que el proceso se vea más accesible y manejable. Poco a poco, el cambio se convierte en parte natural de tu rutina. Impulsa la confianza. Al completar una acción pequeña cada día, generarás un sentido de logro y satisfacción. Ese pequeño éxito diario refuerza tu confianza para seguir adelante con más cambios positivos. Es el punto de partida. A menudo, el mayor obstáculo es simplemente empezar. Una vez que comienzas con 10 minutos, es más fácil seguir adelante y aumentar el tiempo dedicado a ese hábito con el tiempo. La ciencia de los microhábitos. La ciencia respalda la efectividad de los microhábitos. Estudios en neurociencia y psicología demuestran que, al realizar una acción repetidamente, incluso si es pequeña, se están fortaleciendo las conexiones neuronales en el cerebro. Este proceso, conocido como neuroplasticidad, hace que el hábito se convierta en algo automático. Los microhábitos también activan un circuito de retroalimentación positiva. Cada vez que completas una acción, tu cerebro libera dopamina, la hormona del placer. Esto refuerza el comportamiento y te motiva a repetirlo. En otras palabras, cada pequeño éxito genera más éxitos. Cambios simples, resultados extraordinarios. No es necesario cambiar por completo tu vida para ver resultados significativos. Uno de los mayores errores al tratar de mejorar es intentar hacerlo todo a la vez, lo que puede llevar al agotamiento y la frustración. El enfoque de 10 minutos te permite empezar con pasos pequeños y, a medida que se establecen esos hábitos, puedes ir incrementando el tiempo y la intensidad sin sentirte abrumado. Por ejemplo, salud. En lugar de comprometerte a una hora de ejercicio diario, puedes empezar con 10 minutos de estiramientos o una rutina corta. A medida que tu cuerpo se adapta, puedes aumentar la duración o la intensidad. Productividad. Dedica 10 minutos a planificar tu día cada mañana. Esta simple acción puede ahorrarte horas de procrastinación y aumentar tu enfoque y eficiencia. Relaciones. Usa 10 minutos para enviar un mensaje significativo a un ser querido, o dedica ese tiempo a escuchar activamente a alguien. Es un pequeño esfuerzo con un gran impacto. Un cambio que se siente natural. El cambio no tiene que ser doloroso ni forzado. Los microhábitos están diseñados para integrarse fácilmente en tu vida diaria. No se trata de reorganizar por completo tu rutina, sino de encontrar pequeños momentos en los que puedas incorporar acciones que te acerquen a tus objetivos. Podrías hacer 10 minutos de respiración profunda antes de dormir para mejorar tu calidad de sueño. Dedicar 10 minutos a ordenar tu espacio de trabajo al final del día para empezar el siguiente con claridad y enfoque. Leer una página de un libro o escuchar un podcast durante tu pausa de café, transformando momentos pequeños en oportunidades de aprendizaje. Una vida diseñada por ti. La belleza del enfoque de 10 minutos es que puedes adaptarlo a tus propias necesidades y metas.
Este libro no te ofrecerá una receta única, porque cada persona es diferente. En lugar de eso, te proporcionará un marco y ejemplos prácticos para que puedas diseñar tus propios microhábitos en función de tus prioridades. Este enfoque es flexible y puede aplicarse a cualquier área de tu vida, desde la salud y el bienestar hasta las finanzas, la mentalidad y las relaciones. No importa tu ocupación, edad o estilo de vida, todos podemos encontrar 10 minutos al día para invertir en nosotros mismos. El inicio de un viaje transformador. Al leer este libro, descubrirás cómo identificar las áreas de tu vida donde los microhábitos pueden tener el mayor impacto. Estrategias prácticas para implementar hábitos simples de manera efectiva. Historias inspiradoras de personas que han transformado sus vidas empezando con solo 10 minutos al día. Ejercicios prácticos y ejemplos para ayudarte a diseñar tus propios microhábitos y comenzar a ver resultados. La introducción es solo el comienzo. Este libro está estructurado para guiarte a través de diferentes áreas de tu vida, desde tu salud física y mental hasta tus relaciones y crecimiento personal. Cada capítulo te brindará herramientas que podrás aplicar de inmediato. Tu transformación comienza hoy. No importa cuán lejos estés de tus metas o cuán difícil parezca el camino por recorrer, siempre puedes dar el primer paso. Ese paso puede ser tan simple como dedicar 10 minutos al día. Este libro es tu guía para desbloquear el poder de los pequeños cambios y construir una vida extraordinaria, un hábito a la vez. Así que te invito a empezar este viaje con una mentalidad abierta y un compromiso de solo 10 minutos al día. Porque a veces, los cambios más pequeños son los que generan el mayor impacto. Tu nueva vida comienza ahora. Capítulo 1. Comienza con la mente. El primer paso para transformar tu vida es preparar tu mente. Los hábitos, por pequeños que sean, dependen en gran medida de la mentalidad que tengas. Si no crees en la posibilidad de un cambio, es probable que no tomes acción, o que abandones rápidamente. En este capítulo, exploraremos cómo una mentalidad positiva y enfocada puede ser el punto de partida para crear hábitos que transformen tu vida. Cambia tu mentalidad, el primer paso hacia el éxito. La mayoría de las personas cree que los grandes logros requieren esfuerzos titánicos y cambios radicales. Este pensamiento, aunque bien intencionado, suele ser contraproducente. ¿Por qué? Porque la mentalidad que se basa en la idea de que todo debe ser grande y rápido, a menudo lleva al agotamiento y a la frustración. En lugar de eso, un enfoque más efectivo es el de cambiar tu mentalidad hacia un estilo de vida de pequeños avances diarios. El cambio de mentalidad comienza con una simple pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de enfocarme en lo que no tengo o en los grandes objetivos, me concentrara en lo que puedo hacer cada día, por más pequeño que sea, para acercarme a mi meta? Cambiar tu enfoque a lo que puedes hacer hoy, en 10 minutos, te permitirá avanzar sin la presión de hacerlo todo de inmediato. Este cambio de perspectiva es esencial porque es lo que abre la puerta a la acción consistente. Y con la acción consistente viene el progreso. La importancia de creer en el proceso. Para que los microhábitos sean efectivos, necesitas confiar en el proceso. Al comenzar, es natural que no veas resultados inmediatos. Eso no significa que lo que estás haciendo no esté funcionando, de hecho, el proceso es lo que establece una base sólida para un cambio duradero. La mayoría de las personas abandonan antes de ver los resultados, precisamente porque no comprenden la importancia de la paciencia. Creer en el proceso también significa reconocer que, incluso cuando no estás viendo resultados inmediatos, cada acción está construyendo una base para el futuro. Un hábito positivo es como plantar una semilla. Puede que no veas el brote de inmediato, pero cada vez que lo riegas, lo estás fortaleciendo. Con el tiempo, verás cómo ese pequeño esfuerzo diario se traduce en grandes resultados. Ejercicio práctico: visualiza tu transformación diaria. Uno de los ejercicios más poderosos para desarrollar una mentalidad positiva y enfocada es la visualización. La visualización no solo te ayuda a mantenerte motivado, sino que también activa las mismas áreas del cerebro que se activan cuando realmente haces la acción. Esto hace que tu cerebro comience a acostumbrarse al éxito, reforzando la creencia de que es posible alcanzar tus objetivos. Instrucciones. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte durante unos minutos. Cierra los ojos y respira profundamente para calmar tu mente. Imagina que, dentro de una semana, un mes o incluso un año, tu vida ha cambiado gracias a los hábitos de 10 minutos diarios. Visualiza cómo te sientes al haber logrado esos cambios, cómo te ves físicamente. ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Qué hábitos has incorporado en tu rutina diaria? Siente la emoción de haber alcanzado esos logros. No te limites a imaginar el resultado final,
sino también el proceso de crecimiento que experimentaste al seguir adelante cada día. Este ejercicio te ayuda a conectar con tu meta de manera profunda y emocional. La visualización, junto con la creencia en el proceso, es una herramienta poderosa para mantenerte enfocado y motivado en tu camino hacia el cambio. La mentalidad de crecimiento supera los obstáculos mentales. Un concepto clave que debe acompañar a tu mentalidad es la mentalidad de crecimiento. Este término, popularizado por la psicóloga Carol Dweck, se refiere a la creencia de que tus habilidades y capacidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. La mentalidad de crecimiento se opone a la mentalidad fija, que cree que las habilidades son innatas y no pueden cambiarse. Si adoptas una mentalidad de crecimiento, verás los fracasos como oportunidades para aprender, no como obstáculos. Cada vez que enfrentes una dificultad, en lugar de rendirte, verás cómo ese desafío es una oportunidad para mejorar. Este enfoque es esencial cuando estás creando nuevos hábitos. No se trata de ser perfecto, sino de seguir adelante a pesar de los desafíos. ¿Cómo la mentalidad positiva ayuda a los micro hábitos? La mentalidad positiva es otro factor importante en este proceso. Un estudio realizado por el psicólogo Martin Seligman mostró que las personas que practican el pensamiento positivo experimentan mayores niveles de bienestar y éxito. Además, la mentalidad positiva no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que incluso en los momentos difíciles, puedes encontrar algo positivo que aprender o una manera de avanzar. Al integrar una mentalidad positiva en tu día a día, estarás más preparado para seguir adelante con tus hábitos, incluso cuando enfrentes obstáculos. Cuando mantienes una actitud optimista, los pequeños desafíos parecen más manejables y menos intimidantes. Esto te ayudará a mantenerte motivado para continuar con tus 10 minutos diarios, sin importar lo que suceda en tu vida. Conclusión del capítulo: la mente como el primer paso hacia el cambio. Empezar con la mente es fundamental. Los hábitos más simples, como dedicar 10 minutos al día, solo tienen éxito si tu mente está preparada para creer en el proceso y superar los obstáculos. Al adoptar una mentalidad positiva, confiar en el proceso y visualizar tu éxito, estarás construyendo una base sólida para cualquier cambio que desees lograr. Recuerda, la transformación comienza en tu mente. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo puedes diseñar tu día ideal para incorporar estos micro hábitos en tu rutina diaria, de manera que sigas avanzando hacia tus metas sin sentirte abrumado. Capítulo 2. Diseñando tu día ideal. El diseño de tu día es clave para el éxito de cualquier hábito. Si no integras tus microhábitos en tu rutina diaria de manera estructurada, es fácil que queden olvidados en el caos de la vida diaria. En este capítulo, aprenderás cómo identificar las áreas clave de tu día donde puedes incorporar hábitos de 10 minutos, cómo hacer que estos hábitos sean sostenibles y cómo planificar tu jornada para maximizar tus resultados. Identifica áreas clave donde necesitas cambios. Antes de incorporar cualquier hábito, es importante entender qué áreas de tu vida necesitan más atención. ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Tu salud? ¿Tu productividad? ¿Tus relaciones? ¿Tu bienestar emocional? Reflexiona sobre las áreas en las que deseas ver cambios y pregúntate qué hábitos simples podrían contribuir a esos cambios. Haz una lista de tus prioridades. Esta lista puede incluir cosas como salud física, ejercicio, alimentación consciente, descanso. Bienestar emocional, meditación, gratitud, relajación. Productividad, organización, enfoque, planificación. Crecimiento personal, lectura, escritura reflexiva, aprendizaje de nuevas habilidades. Relaciones, conexión, comunicación, agradecimiento. Una vez que tengas claro en qué áreas deseas enfocarte, será más fácil asignar esos 10 minutos diarios a cada área. Al principio, no intentes abarcar todo, en su lugar, selecciona una o dos áreas que sientas que requieren más atención en este momento. A medida que vayas implementando tus hábitos, podrás agregar más áreas. Cómo integrar hábitos simples en tu rutina actual. El secreto para mantener tus hábitos es hacer que se adapten a tu rutina actual, no al revés. En lugar de tratar de reorganizar tu día entero, busca momentos ya existentes en tu rutina donde puedas incorporar esos 10 minutos. Si intentas hacer grandes cambios, es probable que termines frustrado o agotado. Sin embargo, si te adaptas a tu ritmo actual, el cambio será mucho más fluido. Algunas ideas para integrar los micro hábitos en tu rutina diaria. Por la mañana, al despertar, dedica 10 minutos a planificar tu día, meditar o leer un artículo motivacional. Durante tu pausa para el café, haz 10 minutos de ejercicio o estiramiento para activar tu cuerpo.
Antes de dormir, dedica 10 minutos a escribir en un diario o hacer una reflexión de gratitud. El truco está en identificar los tiempos muertos de tu día, momentos en los que no estás haciendo nada importante o productivo, como mientras esperas el transporte, en la pausa para el almuerzo, o justo antes de dormir. Aprovecha esos momentos para realizar tus 10 minutos. Herramientas para planificar tus 10 minutos diarios. Para asegurarte de que no se te pasen por alto tus 10 minutos diarios, es importante tener un plan claro. Aquí te dejo algunas herramientas y consejos para planificar tus hábitos. Usa una agenda o aplicación de tareas. Puedes usar una agenda tradicional o aplicaciones como Google Calendar, Notion o Trello para asignar los 10 minutos en tu agenda diaria. Configura una alerta para que no se te olvide. Crea un seguimiento de hábitos. Hay aplicaciones específicas como Habitica, Strix o Habitbull que te permiten hacer un seguimiento de tus hábitos diarios y te dan un sentido de logro al completar cada tarea. Esto también te ayuda a mantenerte responsable. Bloques de tiempo. Si tu día tiene momentos muy estructurados, puedes usar la técnica de los bloques de tiempo, donde asignas bloques pequeños de 10 minutos en diferentes partes del día para realizar tus micro hábitos. La regla de los 2 minutos. Si te resulta difícil encontrar un espacio específico para realizar tus hábitos, intenta el principio de comenzar con 2 minutos. Si te sientes abrumado, comprométete solo a 2 minutos. Este pequeño paso puede ayudarte a crear el hábito, y a menudo, terminarás haciendo mucho más que esos 2 minutos iniciales. Planificación, un día ideal para incorporar micro hábitos. Ahora que tienes las herramientas para planificar tus hábitos, te invito a diseñar un día ideal. Imagina que tu día está perfectamente estructurado para incluir todos los micro hábitos que deseas practicar. Tómate un momento para pensar cómo se vería un día perfecto para ti. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías estructurarlo. Mañana, 7 de la mañana a 8 de la mañana. 5 minutos de respiración profunda al despertar. 5 minutos de meditación o visualización. 10 minutos de ejercicio, como estiramientos o yoga. Durante el día, 12:30 del mediodía a 1 de la tarde. 10 minutos de planificación de la tarde o revisión de objetivos. Tarde, 5 de la tarde a 5:30 de la tarde. 10 minutos de lectura de un libro relacionado con tu desarrollo personal. 10 minutos para preparar una comida saludable. Noche, 9:30 de la noche a 10 de la noche. 10 minutos de reflexión y escritura en un diario de gratitud. 10 minutos de estiramiento suave antes de dormir. Este es solo un ejemplo, pero es importante que lo adaptes a tu propio ritmo. El objetivo es tener tiempos específicos para practicar cada micro hábito, de modo que se conviertan en una parte natural de tu día. La importancia de la flexibilidad. Es esencial que no te sientas presionado a seguir tu plan de forma estricta todos los días. Habrá días en los que no puedas cumplir con todo lo que habías planeado. En lugar de frustrarte, recuerda que la flexibilidad es clave. Puedes adaptarte y mover tus micro hábitos a otro momento del día o incluso reducir su duración si es necesario. Lo importante es la constancia, no la perfección. Conclusión del capítulo: diseña un día que potencie tus hábitos. La clave para implementar los micro hábitos de manera exitosa es integrar pequeños momentos a lo largo de tu día. Al identificar las áreas clave de tu vida que deseas mejorar y al planificar tus hábitos en función de tu rutina actual, podrás garantizar que estos hábitos sean sostenibles y efectivos. No se trata de hacer grandes cambios, sino de hacer pequeños ajustes en tu día a día que, con el tiempo, te llevarán a lograr resultados extraordinarios. En el próximo capítulo, exploraremos cómo puedes enfocar esos 10 minutos hacia tu bienestar físico, incorporando ejercicios y hábitos de salud que te den energía y vitalidad. Capítulo 3. Hábitos para el cuerpo. El bienestar físico es la base sobre la cual se construye el resto de nuestra vida. No importa cuán enfocados estemos en el crecimiento personal, las relaciones o la productividad si nuestro cuerpo no está en equilibrio. El cuerpo es nuestra máquina, y si no lo cuidamos adecuadamente, será más difícil aprovechar al máximo los 10 minutos de micro hábitos que incorporamos en otras áreas de nuestra vida. Este capítulo se centra en cómo puedes utilizar esos 10 minutos diarios para mejorar tu salud y bienestar físico. No necesitas horas en el gimnasio ni dietas estrictas para sentirte mejor, solo pequeños hábitos consistentes que, con el tiempo, marcarán una gran diferencia. Ejercicios físicos en 10 minutos, energía al instante. La primera barrera que muchas personas enfrentan al intentar hacer ejercicio es la falta de tiempo. Sin embargo, 10 minutos de ejercicio pueden ser increíblemente poderosos.
La clave está en realizar actividades que te activen sin necesidad de una larga sesión de entrenamiento. Algunos ejercicios sencillos que puedes hacer en solo 10 minutos incluyen: estiramientos. Una rutina rápida de estiramientos te ayudará a liberar tensiones acumuladas durante el día y mejorará tu flexibilidad. Circuito de cardio. Si lo que necesitas es energía, hacer 10 minutos de saltos, trotar en el lugar o saltar la cuerda activará tu circulación y mejorará tu resistencia cardiovascular. Ejercicios de fuerza. Utilizando solo tu propio peso corporal, puedes hacer flexiones, abdominales, sentadillas o planchas. No necesitas pesas ni equipamiento costoso, solo tu cuerpo. Beneficios del ejercicio breve y consistente. Energía inmediata. Aunque solo hagas ejercicio durante 10 minutos, sentirás una gran mejora en tu nivel de energía durante el día. La actividad física estimula la producción de endorfinas, las hormonas que mejoran tu estado de ánimo y reducen el estrés. Mejora de la salud cardiovascular. Incluso un ejercicio moderado y breve puede mejorar la salud de tu corazón y aumentar tu resistencia. Reducción del riesgo de enfermedades. La actividad física diaria, aunque breve, es clave para reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Mini rutinas de estiramiento y activación. Los estiramientos son una excelente manera de comenzar el día, especialmente si pasas muchas horas sentado o trabajando frente a una pantalla. Dedicar 10 minutos a estirarte no solo mejorará tu flexibilidad, sino que también te ayudará a reducir dolores musculares y tensiones. Aquí tienes una rutina rápida de estiramientos que puedes hacer en 10 minutos. Estiramiento del cuello. Inclina la cabeza hacia un lado, luego al otro, manteniendo cada posición durante 15 segundos. Estiramiento de los hombros. Levanta ambos hombros hacia tus orejas, manténlos unos segundos, y luego baja lentamente. Estiramiento de piernas. Cuádriceps de pie. Lleva un pie hacia tus glúteos, sosteniéndolo con la mano para estirar el cuádriceps. Estiramiento de espalda baja. En el suelo, lleva tus rodillas hacia el pecho y mantén la posición por unos segundos. Estiramiento de isquiotibiales. Siéntate en el suelo y extiende una pierna mientras flexionas la otra. Alcanza la punta de tus pies, mantén la postura y repite con la otra pierna. Alimentación consciente en 10 minutos. Lo que comes tiene un impacto directo en tu energía, tu capacidad para concentrarte y tu bienestar general. A menudo, la falta de tiempo se presenta como una barrera para comer saludablemente, pero puedes lograr un cambio positivo con pequeños ajustes que no requieren mucho tiempo. Dedica 10 minutos a crear una comida o snack saludable que te proporcione energía sostenida. Algunas opciones fáciles y rápidas incluyen: batidos saludables. Prepara un batido con frutas, vegetales y proteínas. Si tienes solo 10 minutos, es una excelente opción para ingerir varios nutrientes de una vez. Snack energético. Opta por nueces, frutas frescas, yogur natural, o james con vegetales. Estos snacks te mantienen satisfecho y con energía durante varias horas. Ensaladas rápidas. Puedes hacer una ensalada rápida con espinacas, tomate, aguacate y un poco de aceite de oliva. Añadir proteína como atún o pechuga de pollo es otra excelente opción. La clave de la alimentación consciente es ser intencional en la elección de lo que consumes. Tómate un momento para pensar en los alimentos que te ayudarán a sentirte mejor a lo largo del día. La preparación de tus comidas no necesita ser complicada, solo consciente y balanceada. Respiración y relajación en 10 minutos. El estrés es uno de los mayores enemigos de nuestra salud física. El cuerpo responde al estrés con tensiones musculares, aumento del ritmo cardíaco y otras reacciones fisiológicas que, si se prolongan, pueden causar problemas de salud. Dedicar 10 minutos a la respiración y la relajación te ayudará a reducir el estrés y mantener un cuerpo equilibrado. Algunas prácticas que puedes hacer en solo 10 minutos incluyen: respiración profunda. Siéntate o acuéstate cómodamente y concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente durante 4 segundos, mantén durante 4 segundos, y luego exhala durante 4 segundos. Repite este ciclo durante 5 minutos. Meditación de relajación. Practica una meditación breve para liberar la tensión acumulada. Cierra los ojos, enfócate en tu respiración y permite que tu cuerpo se relaje de manera natural. Técnicas de relajación progresiva. Comienza por tensar y luego relajar los músculos de tu cuerpo, comenzando desde los pies y subiendo hacia la cabeza. Conclusión del capítulo: un cuerpo fuerte para un mejor rendimiento. Incorporar hábitos físicos de 10 minutos al día no solo mejorará tu salud, sino que también aumentará tu energía, mejorará tu concentración y fortalecerá tu mente. Estos pequeños momentos de atención a tu cuerpo tienen un impacto profundo en tu bienestar general,
y cuando se practican de manera consistente, pueden transformar tu salud. Recuerda, la clave está en la consistencia. No se trata de hacer ejercicio durante horas, sino de crear un hábito diario que te mantenga activo y saludable. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo cuidar tu mente y emociones con hábitos simples que puedes implementar en solo 10 minutos al día. Capítulo 4. Hábitos para la mente. El poder de la mente es un componente fundamental en nuestro bienestar general. Si el cuerpo es la máquina que nos permite interactuar con el mundo, la mente es el motor que guía nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras acciones. Un cuerpo en forma puede llevarte lejos, pero una mente fuerte, enfocada y positiva puede transformar por completo tu experiencia de vida. Este capítulo está dedicado a cómo puedes utilizar 10 minutos al día para cultivar hábitos mentales que te ayuden a gestionar tus pensamientos, emociones y actitudes. Al igual que con el cuerpo, lo que hacemos con nuestra mente cada día tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. Los 10 minutos que elijas dedicarle a tu mente pueden ser la diferencia entre un día lleno de estrés y frustración, y uno lleno de claridad, calma y enfoque. Técnicas de mindfulness y meditación rápidas. La práctica del mindfulness o atención plena es una de las herramientas más poderosas para mejorar la salud mental. Se trata de estar presente en el momento, sin juzgar ni dejar que los pensamientos del pasado o del futuro te distraigan. Puedes practicar mindfulness en cualquier lugar y en cualquier momento, y no requiere más de 10 minutos para obtener beneficios inmediatos. Algunas prácticas que puedes incorporar son: meditación guiada. Existen muchas aplicaciones gratuitas y vídeos en línea que te guiarán en una meditación breve. Incluso 5,1 minutos de meditación pueden ayudarte a reducir el estrés, calmar la mente y mejorar tu capacidad de concentración. Respiración consciente. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Si tu mente se dispersa, simplemente redirige tu atención al flujo de tu respiración. Este ejercicio es perfecto para reducir la ansiedad y recobrar tu calma interior. Escaneo corporal. Haz una rápida exploración de tu cuerpo, comenzando desde los pies hasta la cabeza. Presta atención a cualquier área donde puedas estar reteniendo tensión y respira profundamente para liberarla. Este ejercicio no solo ayuda a relajar el cuerpo, sino también la mente. ¿Cómo practicar la gratitud y el pensamiento positivo? La gratitud es una de las prácticas más efectivas para entrenar la mente hacia una mentalidad positiva. Tomarse solo unos minutos al día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos puede cambiar drásticamente la forma en que percibimos nuestra vida. La gratitud nos conecta con lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, lo que genera una sensación de plenitud y satisfacción. Algunas formas de practicar la gratitud en solo 10 minutos incluyen: escribir 3 cosas por las que estés agradecido. Cada mañana o antes de dormir, dedica 2 a 3 minutos a escribir 3 cosas que te hagan sentir agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, lo importante es enfocarte en lo positivo. Revisar tu día con gratitud. Antes de irte a dormir, reflexiona sobre los momentos del día por los que estás agradecido. ¿Hubo alguna situación en la que te sentiste bien, alguna persona que te hizo sonreír o alguna experiencia que te enseñó algo valioso? El pensamiento positivo, por otro lado, se trata de entrenar tu mente para enfocarte en lo que quieres lograr y en las oportunidades, en lugar de en los problemas o las limitaciones. Puedes dedicar 10 minutos a practicar afirmaciones positivas, por ejemplo. Afirmaciones diarias. Tómate unos minutos al día para repetir afirmaciones que refuercen tu confianza y optimismo. Algunas afirmaciones simples incluyen: soy capaz de lograr mis metas, hoy elijo ser feliz, o cada día me acerco más a mis sueños. Ejercicios de enfoque y claridad mental. La claridad mental es esencial para mantenernos productivos y tomar decisiones informadas. A menudo, nos vemos abrumados por las tareas diarias y los pensamientos dispersos. Aquí es donde la práctica del enfoque puede marcar una gran diferencia. Invertir 10 minutos al día para mejorar tu capacidad de concentración y claridad mental puede ayudarte a sentirte más organizado, menos estresado y mucho más productivo. Algunos ejercicios prácticos son: la técnica Pomodoro. Dedica 10 minutos de enfoque total en una tarea específica sin interrupciones. Luego, toma un breve descanso. Esta técnica te ayuda a mantener tu mente concentrada y a evitar la procrastinación. Escribir tus pensamientos. Si tu mente está llena de ideas o preocupaciones, dedica 5 a 10 minutos a escribir un diario o una lista de tareas. Sacar los pensamientos de tu cabeza y ponerlos por escrito puede ayudarte a organizarte y liberar espacio mental.
Tener una sesión de brain dump, descarga mental. Si sientes que tu mente está saturada, dedica unos minutos a escribir todo lo que está ocupando tu atención en ese momento. Esto puede ayudarte a liberar tu mente de la sobrecarga de información y te permitirá tener mayor claridad y enfoque. La importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento es un proceso continuo que te ayuda a comprender tus propios pensamientos, emociones y comportamientos. Es esencial para saber cómo responder ante los desafíos y cómo tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y objetivos. En 10 minutos, puedes comenzar a fortalecer tu autoconocimiento mediante prácticas simples como la autoobservación y la reflexión. Algunas sugerencias para comenzar incluyen: reflexión diaria. Tómate unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre cómo te sentiste, qué aprendiste y qué podrías mejorar. Pregúntate, ¿cuáles fueron mis mayores logros hoy? ¿Hubo algo que me causó estrés o frustración, que podría hacer diferente mañana? Conversa contigo mismo, practica hablarte de manera amable y comprensiva. Muchas veces, somos nuestros peores críticos. Dedica unos minutos a hablarte con gentileza, como lo harías con un amigo cercano. Conclusión del capítulo: una mente fuerte para un mejor rendimiento. La mente es una de las herramientas más poderosas que poseemos, y dedicar solo 10 minutos al día para fortalecerla te traerá enormes beneficios a largo plazo. Los hábitos de mindfulness, gratitud, enfoque y autoconocimiento te ayudarán a reducir el estrés, mejorar tu bienestar emocional y mental, y aumentar tu capacidad de tomar decisiones acertadas. Recuerda que estos hábitos, aunque simples, son extremadamente efectivos cuando se practican de manera consistente. No subestimes el poder de dedicarle a tu mente solo unos minutos al día. Los pequeños cambios generarán grandes resultados en tu vida. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo mejorar tus relaciones personales con hábitos que solo requieren 10 minutos diarios, pero que pueden fortalecer profundamente tus vínculos. Capítulo 5. Hábitos para el crecimiento personal. El crecimiento personal es el proceso continuo de desarrollo y mejora en diversos aspectos de la vida. Al igual que la mente y el cuerpo, el crecimiento personal no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de la acción constante, de tomar decisiones pequeñas y deliberadas todos los días que te lleven más cerca de la persona que deseas ser. Aquí es donde los hábitos de 10 minutos al día juegan un papel crucial, ya que te permiten integrar prácticas que te acercarán a tus metas sin agobiarte. Este capítulo está dedicado a las acciones simples pero poderosas que puedes incorporar a tu vida para fomentar el crecimiento personal. Ya sea aprendiendo algo nuevo, reflexionando sobre tus experiencias, o dándote el espacio para la autoevaluación, estos hábitos son pequeños pero transformadores. Lo mejor de todo es que puedes implementarlos en solo 10 minutos, aprovechando esos momentos en los que quizás te sientas tentado a procrastinar o distraerte. Lectura rápida: aprende algo nuevo cada día. Uno de los hábitos más efectivos para el crecimiento personal es la lectura. Leer abre puertas a nuevos conocimientos, perspectivas y habilidades. Pero no necesitas leer libros enteros todos los días. Con solo 10 minutos al día, puedes leer artículos, capítulos de libros, o incluso pasajes inspiradores que te ayuden a expandir tu mente. Algunas formas de integrar la lectura rápida en tu día incluyen: leer durante las pausas. Aprovecha esos pequeños momentos a lo largo del día para leer. Ya sea durante el desayuno, en tu pausa de café, o mientras esperas en una fila, puedes leer un artículo corto o un capítulo de un libro. Libros de crecimiento personal y profesional. Escoge libros que estén alineados con tus metas personales y profesionales. Esto te ayudará a crecer de manera intencionada y a adquirir conocimientos que puedas aplicar directamente a tu vida. Resúmenes y audiolibros. Si tu tiempo es limitado, también puedes optar por resúmenes de libros o audiolibros. Estos te permiten absorber el contenido de un libro de manera rápida y efectiva, sin necesidad de leerlo de principio a fin. La clave aquí es la consistencia. 10 minutos de lectura diaria pueden acumularse rápidamente, y al final de un mes habrás avanzado significativamente en tus conocimientos. Escritura reflexiva: como un diario de 10 minutos cambia tu perspectiva. La escritura es una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Dedicar 10 minutos al día a escribir sobre tus pensamientos, emociones y experiencias puede proporcionarte una visión más clara de ti mismo y de tu vida. Además, te ayudará a organizar tu mente y a procesar lo que sientes, lo que te permitirá avanzar con mayor claridad y propósito. Algunas maneras en que puedes incorporar la escritura reflexiva en tu rutina diaria incluyen: escribir un diario. Cada noche, dedica 10 minutos a escribir sobre tu día. Reflexiona sobre lo que salió bien, lo que aprendiste, y cualquier desafío que hayas enfrentado.
También puedes escribir sobre tus metas y lo que te gustaría lograr en el futuro. Escribir sobre gratitud, al igual que la gratitud verbal, escribir sobre lo que agradeces cada día tiene un impacto positivo en tu bienestar. Dedica unos minutos cada día a escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido. Establecer metas diarias, usa esos 10 minutos para planificar tu día, escribir tus intenciones y establecer metas claras. Esto no solo te ayudará a mantenerte enfocado, sino que también fortalecerá tu sentido de propósito. La escritura no solo ayuda a organizar tus pensamientos, sino que también te permite crear un registro de tu progreso, lo que te motivará a continuar avanzando. Microaprendizajes, cursos, podcasts y más. En la era digital, tenemos acceso a una increíble cantidad de recursos para aprender algo nuevo en cualquier momento. Con solo 10 minutos al día, puedes aprovechar estos recursos para aumentar tus habilidades, ampliar tus conocimientos y mantener tu mente activa. Algunas formas de incorporar el aprendizaje en solo 10 minutos incluyen: escuchar un podcast. Los podcasts son una excelente manera de aprender sobre una amplia gama de temas mientras realizas otras actividades. Elige temas que te interesen o que estén relacionados con tu crecimiento personal o profesional, y dedica unos minutos cada día a escuchar uno de ellos. Tomar microcursos en línea. Existen plataformas como Coursera, Udemy o incluso YouTube que ofrecen microcursos de corta duración. Dedica 10 minutos a aprender algo nuevo que te interese o que te ayude a alcanzar tus objetivos. Ver vídeos educativos. Si prefieres aprender de manera visual, puedes encontrar vídeos educativos en plataformas como YouTube o en aplicaciones de aprendizaje. Estos vídeos cortos pueden enseñarte habilidades valiosas que puedes aplicar directamente a tu vida. La clave aquí es la constancia y la intención. Si cada día te dedicas a aprender algo nuevo, en poco tiempo habrás acumulado una gran cantidad de conocimiento que contribuirá significativamente a tu crecimiento personal. Revisión y ajuste, el poder de la evaluación diaria. El crecimiento personal no solo depende de hacer nuevas cosas, sino también de revisar y ajustar lo que ya estás haciendo. La reflexión diaria te ayuda a identificar lo que está funcionando y lo que necesita mejorar. Dedicar solo 10 minutos al final de tu día o semana para evaluar tu progreso puede ser una herramienta poderosa para mantenerte enfocado y encaminarte hacia tus metas. Algunas formas de realizar una evaluación efectiva incluyen: revisar tus metas. Dedica unos minutos a revisar tus metas a corto y largo plazo. ¿Estás progresando? ¿Necesitas ajustar algo? Este pequeño hábito de revisión te mantendrá enfocado y comprometido con tu crecimiento. Hacer ajustes. Si sientes que algo no está funcionando, tómate unos minutos para ajustar tu enfoque. Tal vez una rutina no esté siendo tan efectiva como pensabas, o quizás necesites probar una nueva estrategia para avanzar. Reflexionar sobre tus logros. Tómate un tiempo para reconocer y celebrar tus éxitos, por pequeños que sean. La autoevaluación no solo se trata de mejorar, sino también de reconocer lo que has logrado. Conclusión del capítulo: un crecimiento consistente y acumulativo. El crecimiento personal no es un destino, sino un viaje continuo. Al incorporar pequeños hábitos de 10 minutos al día, puedes lograr un cambio profundo y duradero. Ya sea leyendo, escribiendo, aprendiendo o reflexionando, estos hábitos contribuyen a tu evolución constante como individuo. Lo más importante es ser consistente. No necesitas hacer grandes cambios en un solo día, sino que puedes crecer de manera constante y acumulativa. A lo largo del tiempo, estos pequeños hábitos se sumarán y te llevarán mucho más lejos de lo que imaginas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo puedes utilizar estos hábitos para mejorar y fortalecer tus relaciones personales, creando vínculos más profundos y significativos con las personas que te rodean. Capítulo 6. Hábitos para las relaciones. Las relaciones son una parte fundamental de nuestra vida. Ya sea con familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso con nosotros mismos, las conexiones humanas tienen un impacto profundo en nuestro bienestar y felicidad. Sin embargo, a menudo no dedicamos suficiente tiempo ni energía a cultivarlas de manera activa. Este capítulo se centra en cómo puedes mejorar tus relaciones personales con solo 10 minutos al día, aplicando hábitos simples que fortalecen los vínculos, promueven la empatía y fomentan una comunicación efectiva. A lo largo de este capítulo, aprenderás cómo pequeños gestos y hábitos diarios pueden hacer una gran diferencia en la calidad de tus relaciones. Lo mejor de todo es que estos hábitos son accesibles, fáciles de incorporar en tu vida diaria y tienen el poder de transformar las dinámicas de tus conexiones personales. Primero, ¿cómo mejorar conexiones con 10 minutos diarios? Las relaciones, al igual que cualquier otro aspecto de la vida, requieren atención y cuidado. A menudo,
creemos que para mejorar nuestras relaciones necesitamos dedicar largas horas o realizar grandes gestos, pero la realidad es que pequeñas acciones diarias pueden tener un impacto mucho más significativo. Algunas ideas para mejorar tus relaciones con 10 minutos al día incluyen: escucha activa. Muchas veces, las personas solo quieren ser escuchadas. Dedica 10 minutos cada día a escuchar activamente a alguien. Ya sea un miembro de tu familia, un amigo o un compañero de trabajo, demuestra interés genuino en lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir y sin pensar en lo que vas a decir a continuación. Envío de mensajes significativos. Un simple mensaje de agradecimiento puede significar mucho para alguien. Cada día, dedica unos minutos a enviar un mensaje sincero a alguien a quien aprecies. No tiene que ser largo ni elaborado, solo un pequeño recordatorio de que te importa. Pequeños gestos de amabilidad. La amabilidad no tiene que ser un acto grandioso. Con solo 10 minutos al día, puedes hacer cosas simples que demuestren tu aprecio hacia los demás, como preparar una bebida caliente para un compañero de trabajo, ofrecer ayuda o incluso hacer un elogio genuino. Estas pequeñas acciones diarias pueden hacer que la otra persona se sienta valorada, respetada y escuchada, lo cual es la base para cualquier relación sólida. Segundo. Mensajes, agradecimientos y escucha activa. La comunicación es clave en cualquier relación. Y a menudo, lo que más valoran las personas no son los grandes discursos, sino los pequeños mensajes de aprecio y gratitud. Dedicar 10 minutos al día para practicar la escucha activa y enviar mensajes sinceros puede ser una de las formas más poderosas de fortalecer tus relaciones. Escucha activa. Cuando hables con alguien, asegúrate de estar completamente presente. Esto significa poner a un lado las distracciones, como el teléfono o la televisión, y dedicarte por completo a la conversación. Haz preguntas que demuestren interés y reflexiona sobre lo que la otra persona está diciendo, en lugar de apresurarte a responder. Agradecimientos. La gratitud es uno de los pilares fundamentales para fortalecer cualquier relación. Tómate 10 minutos para pensar en las personas a las que aprecias en tu vida y envíales un mensaje de agradecimiento. Ya sea por algo reciente o simplemente por su presencia en tu vida, un pequeño gesto de gratitud puede fortalecer tu vínculo con esa persona. Escucha emocional. Escuchar no solo se trata de las palabras, sino también de las emociones detrás de ellas. Dedica unos minutos a escuchar el tono y el ritmo de la voz de la otra persona. Muchas veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Practicar la escucha emocional fortalece la conexión y demuestra empatía. Tercero. Ejercicios para fortalecer vínculos familiares y de amistad. Fortalecer tus relaciones con la familia y los amigos no siempre requiere grandes esfuerzos. A veces, lo que más importa es la calidad del tiempo compartido y los pequeños gestos de apoyo y amor. Aquí te damos algunos ejercicios simples que puedes hacer en solo 10 minutos al día para fortalecer estos vínculos. Dedica tiempo para estar presente. No importa lo ocupado que estés, siempre puedes hacer un esfuerzo para estar presente. Dedica 10 minutos al día para conectar con un miembro de tu familia o un amigo. Puedes llamarlos por teléfono, hacer una videollamada o simplemente pasar tiempo de calidad con ellos, sin distracciones. Recuerda los momentos especiales. La gente valora que recuerdes momentos importantes en sus vidas. Tómate 10 minutos para recordar algo significativo para alguien cercano a ti, como un cumpleaños, un logro o un evento importante. Al mencionar estos detalles, muestras que valoras a la persona y su historia. Sorpresas y pequeños regalos. No es necesario que se trate de un regalo costoso, pero un pequeño detalle o un gesto de sorpresa puede fortalecer una relación. Por ejemplo, puedes enviar una carta o una tarjeta, o hacer algo especial para alguien cercano. Estos pequeños gestos demuestran que piensas en la otra persona y que te importa su felicidad. Organiza pequeños encuentros. Si tus amigos o familiares viven cerca, organiza pequeños encuentros de 10 minutos para ponerte al día. No tienen que ser eventos grandes, sino momentos sencillos donde puedas compartir risas, experiencias o incluso solo escuchar. Cuarto. La importancia de la empatía y la comprensión. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones y pensamientos, y responder con comprensión y apoyo. Practicar la empatía no solo fortalece tus relaciones, sino que también te ayuda a desarrollar una mayor inteligencia emocional. Dedicando solo 10 minutos al día a ser más empático, puedes transformar la forma en que interactúas con los demás. Algunas formas de practicar la empatía incluyen: escuchar sin juzgar. A menudo, la gente solo necesita ser escuchada sin ser juzgada. Practica escuchar de manera abierta y sin dar consejos inmediatos, a menos que la otra persona lo pida. Esto te ayudará a conectarte más profundamente con los demás.
Validar las emociones de los demás. A veces, lo que más necesitan las personas es sentirse entendidas. Asegúrate de validar las emociones de los demás, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Frases como, entiendo cómo te sientes, o, es normal sentirse así, pueden hacer una gran diferencia. Conclusión del capítulo, fortaleciendo las relaciones con pequeños gestos. Las relaciones son una parte fundamental de la vida, y al igual que cualquier otro aspecto importante, necesitan ser cultivadas y cuidadas. No es necesario dedicar horas al día para fortalecer los lazos con los demás. Con solo 10 minutos al día, puedes mejorar la calidad de tus relaciones y hacer que las personas que te rodean se sientan valoradas y apreciadas. Recuerda que las relaciones no se construyen de la noche a la mañana. Son el resultado de pequeños esfuerzos consistentes, de mostrar interés, gratitud y empatía en el día a día. Si te comprometes a dedicar 10 minutos diarios a mejorar tus conexiones, verás cómo tus relaciones se transforman y crecen con el tiempo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo mantener tu progreso en este viaje de transformación, superando obstáculos y ajustando tus hábitos cuando sea necesario. Capítulo 7. Superando obstáculos y manteniendo el progreso. El camino hacia el éxito no siempre es lineal. Todos enfrentamos obstáculos en el camino, y es completamente normal encontrarse con dificultades al intentar mantener nuevos hábitos. La clave para el éxito no radica en evitar los desafíos, sino en cómo los manejamos y seguimos adelante. En este capítulo, exploraremos cómo mantener tus hábitos incluso en los días difíciles, cómo superar la procrastinación y la pereza, y cómo realizar ajustes en tu plan para mantener tu progreso. Primero, ¿cómo mantener hábitos incluso en días difíciles? Hay días en los que simplemente no tienes ganas de seguir adelante. La vida se pone difícil, el cansancio se acumula, o simplemente pierdes la motivación. Sin embargo, estos días son precisamente los más importantes. Es fácil mantenerse motivado cuando las cosas van bien, pero es cuando las cosas se complican donde realmente se forjan los hábitos sólidos. Aquí hay algunas estrategias que puedes usar para mantener tus hábitos, incluso cuando las circunstancias no sean las mejores. Hazlo en pequeño. Si un día te sientes especialmente agotado, no te presiones para cumplir con todo tu hábito. En lugar de practicar tu hábito durante 10 minutos, hazlo durante 5 o incluso 1 minuto. La clave es hacer al menos una pequeña parte, para no romper la continuidad del hábito. Esto te ayudará a mantener el impulso sin abrumarte. Recuerda tu propósito, pregúntate, ¿por qué comenzaste este hábito en primer lugar? ¿Qué impacto positivo tendrá en tu vida a largo plazo? Reflexionar sobre el beneficio que recibirás al mantener tu hábito te ayudará a superar los momentos de desánimo. Hazlo no negociable, convierte tu hábito en algo no negociable. Por ejemplo, si el hábito es hacer 10 minutos de ejercicio diario, trata de hacerlo siempre a la misma hora, sin importar lo que pase. Este sentido de rutina hace que sea más difícil ignorar o posponer el hábito. Elimina las excusas son las principales barreras que nos impiden seguir adelante. Un truco útil es eliminar las excusas posibles desde el principio. Si tu objetivo es hacer ejercicio, deja tu ropa deportiva lista la noche anterior. Si deseas meditar, coloca tu cojín de meditación en un lugar visible. Así, no tienes que pensar en barreras logísticas cuando llegue el momento. Segundo. Estrategias para superar la pereza y la procrastinación. La procrastinación y la pereza son dos de los enemigos más comunes cuando tratamos de construir nuevos hábitos. En lugar de avanzar, terminamos posponiendo lo que sabemos que debemos hacer, sintiendo una constante presión y culpa por no haber hecho lo necesario. Aquí hay algunas estrategias para vencer estas barreras. Comienza con la acción mínima. La procrastinación suele ocurrir cuando nos sentimos abrumados por la magnitud de la tarea. Si te cuesta comenzar, haz lo mínimo necesario para empezar, escribe una sola página si te cuesta leer, haz una sola repetición de ejercicio si te resulta difícil empezar. La acción mínima a menudo genera un impulso que te lleva a continuar. La regla de los 5 minutos. Aplica la regla de los 5 minutos para vencer la procrastinación. Comprométete a realizar la tarea durante solo 5 minutos. Es muy probable que, una vez que hayas comenzado, sigas adelante y termines completando el hábito. Esta técnica ayuda a reducir la resistencia mental que a menudo nos impide actuar. Hazlo divertido. Uno de los principales motivos de la procrastinación es la falta de disfrute en la actividad. Encuentra maneras de hacer que tu hábito sea más agradable. Escucha música mientras haces ejercicio, lee algo que te apasione, o haz una meditación guiada que te entusiasme. El placer y la diversión harán que sea más fácil mantener el hábito. Usa el refuerzo positivo.
cada vez que completes tu hábito, recompénsate de alguna manera. Esto puede ser algo simple, como disfrutar de una taza de tu bebida favorita, ver un episodio de tu serie preferida, o incluso marcarlo como un logro en tu calendario. El refuerzo positivo fortalecerá tu motivación para seguir adelante. Tercero. Revisión semanal, evalúa y ajusta tu plan. Mantener un hábito no significa ser rígido y seguir una rutina exacta todos los días sin importar lo que suceda. A medida que avances en tu proceso de transformación, es importante revisar regularmente tu progreso y hacer ajustes cuando sea necesario. Aquí es donde entra la revisión semanal. La revisión semanal te da la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha funcionado bien y lo que necesita mejorar. Al hacerlo, puedes identificar obstáculos y encontrar maneras de superarlos antes de que se conviertan en problemas mayores. Algunos pasos para realizar una revisión efectiva incluyen: haz un balance de tu semana, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que lograste durante la semana. ¿Cumpliste tus hábitos a diario? ¿Hubo días en los que te costó más seguir adelante? Reconocer tus éxitos y desafíos te ayudará a ver tu progreso de manera objetiva. Ajusta tus metas si es necesario. Si descubres que un hábito está siendo más difícil de lo que pensabas, es posible que necesites modificarlo. Tal vez 10 minutos de ejercicio no sean sostenibles todos los días, pero podrías intentar 5 minutos o ajustar la rutina. Los hábitos deben ser flexibles y adaptarse a tu vida, no al revés. Refuerza tu compromiso. A veces, la falta de motivación es un reflejo de que hemos perdido de vista por qué comenzamos. Durante tu revisión semanal, recuerda por qué es importante para ti mantener estos hábitos. Esto renovará tu compromiso y te dará un impulso para la próxima semana. Cuarto. Superando el miedo al fracaso. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando intentamos establecer nuevos hábitos es el miedo al fracaso. A menudo, nos preocupa no ser capaces de mantener el hábito o de no ver resultados inmediatos. Sin embargo, el fracaso no es el fin del camino, sino una parte natural del proceso. Recuerda lo siguiente. El fracaso no es definitivo, no te castigues por no haber mantenido un hábito perfectamente. Si fallas, simplemente comienza de nuevo. La clave es no dejar que un tropiezo se convierta en una excusa para abandonar por completo. Aprende de los errores, en lugar de ver el fracaso como algo negativo, utilízalo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué no lograste seguir el hábito? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Reflexionar sobre tus fallos te ayudará a mejorar y ajustar tu enfoque. Sé amable contigo mismo, la autocrítica destructiva solo te frena. Sé amable contigo mismo cuando cometas errores. Acepta que los momentos difíciles son parte del proceso de crecimiento y mantén una actitud positiva. Conclusión del capítulo: la resiliencia es la clave del éxito. Superar los obstáculos y mantener el progreso es una habilidad crucial en el camino hacia el éxito. No se trata de evitar los desafíos, sino de aprender a enfrentarlos con resiliencia y perseverancia. Recuerda que los hábitos no se forman de la noche a la mañana y que, si bien puede haber días difíciles, cada paso hacia adelante es un avance hacia tus metas. Con las estrategias adecuadas, como hacer pequeñas modificaciones en tus hábitos, realizar revisiones regulares y mantener una mentalidad positiva, puedes superar cualquier obstáculo que se presente. Y lo más importante, no te rindas. La constancia y la resiliencia son las claves para transformar tu vida a largo plazo. En el próximo capítulo, veremos cómo medir y celebrar los resultados de tu esfuerzo, para que puedas reconocer el impacto positivo de tus nuevos hábitos y motivarte a continuar. Capítulo 8. Resultados gigantes, celebrando el progreso. Uno de los aspectos más poderosos de los micro hábitos es que, aunque el cambio pueda parecer lento al principio, con el tiempo se acumula de manera exponencial. Lo que comienza con 5 minutos al día puede transformarse en resultados gigantes. En este capítulo, exploraremos cómo medir el impacto de tus hábitos diarios, cómo reconocer tus logros y cómo celebrar los avances, por pequeños que sean, para mantener tu motivación alta y seguir adelante. Primero, cómo medir el impacto de tus pequeños hábitos. Una de las razones por las que los micro hábitos son tan efectivos es que tienen un efecto acumulativo. Aunque cada sesión de 5 minutos pueda parecer insignificante, si la repites todos los días, los resultados se vuelven evidentes a largo plazo. Sin embargo, muchas personas tienden a perder de vista el progreso cuando no tienen una forma de medirlo. Medir el impacto de tus hábitos no solo te ayudará a mantener la motivación, sino que también te permitirá ajustar tu enfoque si es necesario. Aquí hay algunas formas sencillas de medir tus progresos.
Establece indicadores claros, define metas claras y medibles para cada hábito. Por ejemplo, si tu hábito es hacer ejercicio, puedes medir tu progreso en términos de número de repeticiones, tiempo o distancia. Si es un hábito de lectura, puedes medir cuántas páginas o capítulos lees por semana. Registra tu progreso, lleva un registro de tus logros, incluso los más pequeños. Esto puede ser en una aplicación, un diario o un simple calendario. Cada vez que completes tu hábito, marca ese día con una pequeña estrella o un check. Ver esos registros crecer te dará una sensación de logro y te ayudará a visualizar el progreso a lo largo del tiempo. Haz una revisión semanal. Al final de cada semana, reflexiona sobre cómo te ha ido. ¿Cuántos días lograste mantener tu hábito? ¿Qué mejoras has notado en tu vida desde que comenzaste? Este tipo de revisión no solo te ayuda a evaluar tu progreso, sino que también te permite ajustar lo que no está funcionando. Haz uso de métricas externas. Algunas veces, puede ser útil obtener retroalimentación externa sobre tu progreso. Si estás trabajando en mejorar tu salud física, por ejemplo, medir cambios en tu peso, fuerza, flexibilidad o resistencia puede ser un indicador muy claro de que los hábitos que has implementado están dando resultado. Segundo, reconociendo y celebrando tus logros. Celebrar tus logros es crucial para mantenerte motivado. Cuando logras algo, por pequeño que sea, te estás acercando más a tu objetivo, y reconocer ese avance es esencial para mantener el impulso. Aquí te dejamos algunas formas de celebrar tus logros. Recompensas pequeñas. Las recompensas no tienen que ser grandes o costosas. Simplemente tomar un momento para disfrutar de algo que te guste, como un paseo, un café especial o una actividad relajante, puede ser suficiente. La clave es que la recompensa esté directamente relacionada con el esfuerzo que has hecho, para que tu cerebro asocie la acción con un beneficio positivo. Visualiza tu progreso. Una excelente forma de reconocer tu progreso es ver cómo has evolucionado. Haz un antes y después de tus hábitos. Si estás trabajando en mejorar tu salud, por ejemplo, compara tu resistencia o estado físico actual con el de hace algunas semanas. La visualización del progreso no solo te hace sentir bien, sino que también te demuestra que todo tu esfuerzo vale la pena. Celebra cada paso. A veces, las personas se sienten desmotivadas porque se enfocan únicamente en el resultado final, sin disfrutar de los pequeños logros intermedios. Es importante celebrar cada paso hacia adelante. Si has logrado mantener tu hábito durante una semana, un mes o incluso un año, celebra ese hito. Reconocer estos momentos intermedios te permitirá mantener una actitud positiva y seguir avanzando. Comparte tus logros con otros. Compartir tu progreso con amigos, familiares o incluso en redes sociales puede ser una forma muy poderosa de celebrar. No solo estás reconociendo tu propio esfuerzo, sino que también puedes inspirar a otros a seguir tus pasos. La retroalimentación positiva de los demás también puede fortalecer tu motivación para seguir adelante. Tercero, la importancia de celebrar el proceso, no solo el resultado final. Es fácil enfocarse únicamente en el resultado final de tus hábitos. Tal vez tu objetivo final sea perder peso, escribir un libro o correr una maratón. Sin embargo, si solo celebras el logro final, corres el riesgo de perder de vista la importancia del proceso. El proceso de implementar tus micro hábitos es tan valioso como el resultado final. Cada día que sigues tus hábitos es una victoria en sí misma. Aprendes a ser disciplinado, a perseverar ante las dificultades, a mantenerte motivado incluso cuando no ves resultados inmediatos. Estas lecciones son las que realmente transforman tu vida. En lugar de esperar a que todo tu esfuerzo se materialice en un gran resultado, aprende a disfrutar del viaje. Celebra el hecho de que cada día estás invirtiendo en ti mismo, en tu bienestar y en tu crecimiento personal. Cuarto. ¿Cómo mantener la motivación a largo plazo? El mayor desafío al seguir un hábito es mantener la motivación a lo largo del tiempo. Es fácil estar motivado al principio, pero ¿qué pasa cuando los resultados no son inmediatos? Aquí hay algunos consejos para mantener la motivación a largo plazo. Cada vez que sientas que tu motivación decae, regresa a la razón por la que comenzaste. ¿Qué te motivó a establecer este hábito en primer lugar? Recordar tu propósito te ayudará a renovar tu compromiso. Mantén un enfoque en el progreso, no en la perfección. Es importante no esperar la perfección. Los hábitos se tratan de progreso, no de ser perfecto. Si alguna vez fallas o no sigues tu hábito, no te castigues. En lugar de eso, sigue adelante sin perder el foco en el objetivo a largo plazo. Encuentra un compañero de hábitos. A veces, tener a alguien con quien compartir tu camino hace que todo sea más fácil. Ya sea un amigo, un miembro de la familia o incluso una comunidad en línea,
compartir tus esfuerzos y resultados con otros puede fortalecer tu compromiso y darte el apoyo que necesitas cuando las cosas se ponen difíciles. Refuerza el ciclo de retroalimentación positiva. Cada vez que completes tu hábito, refuerza la sensación de logro. No solo celebres la recompensa, sino que también reflexionas sobre lo que has aprendido y cómo ha impactado positivamente en tu vida. Cuanto más refuerces este ciclo de éxito, más fácil será seguir adelante. Quinto. La expansión de tus micro hábitos, un camino sin fin. Una vez que hayas comenzado a ver resultados, es natural querer expandir tus hábitos. Tal vez quieras aumentar el tiempo dedicado a ciertos hábitos o agregar nuevos hábitos a tu rutina. Este es un momento excelente para seguir creciendo. La expansión de tus micro hábitos no significa hacer todo de golpe. Se trata de agregar un hábito más pequeño, uno que puedas seguir manteniendo de manera consistente. Por ejemplo, si has estado leyendo durante 10 minutos al día, tal vez puedas aumentar ese tiempo a 15 minutos. O si has estado haciendo ejercicio 3 veces a la semana, quizás quieras intentar 4 veces a la semana. La clave es seguir ampliando gradualmente tus esfuerzos sin perder de vista la calidad y la constancia. Los pequeños cambios, acumulados con el tiempo, seguirán generando resultados gigantes. El éxito es un viaje, no un destino. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. Se construye día a día, con pequeños esfuerzos constantes. Celebrar tus logros es esencial para mantener la motivación y seguir adelante, pero lo más importante es que recuerdes que cada paso en el camino es parte del proceso. No se trata solo de alcanzar el resultado final, sino de disfrutar del crecimiento personal que experimentas a lo largo del viaje. La clave para transformar tu vida con hábitos simples es ser constante, paciente y siempre celebrar los avances. Si haces esto, los resultados gigantes seguirán llegando, y no solo verás cambios en tu vida, sino que también sentirás una satisfacción profunda al saber que tú mismo has creado esa transformación. Ahora que has aprendido a celebrar tus resultados y mantener la motivación, estás listo para continuar con tu viaje de transformación. Sigue con tus hábitos, sigue celebrando tu progreso, y recuerda que el verdadero éxito radica en el esfuerzo diario. Tu nueva vida en 10 minutos. Al comenzar este viaje, lo que más importa no es cuán lejos estás de tus metas, sino que has dado el primer paso. Ese primer paso, aunque pequeño, tiene un poder inmenso. Este libro ha mostrado que el cambio no necesita ser abrumador ni imposible de alcanzar. Con solo 10 minutos al día, puedes empezar a transformar tu vida de manera significativa. Pero más importante aún, cada acción que tomas te acerca más a la versión de ti mismo que deseas ser. El potencial de las pequeñas acciones. Lo que hemos aprendido a lo largo de estos capítulos es que, en lugar de esperar grandes revoluciones, podemos buscar la magia en lo simple. Los hábitos que tomamos por sentados a menudo son los que más impacto tienen en nuestro bienestar y nuestras metas. Así como un edificio se construye ladrillo por ladrillo, tu vida también se construye con pequeñas acciones consistentes. No subestimes el poder de lo pequeño. El cambio real no sucede cuando intentamos transformar todo de un solo golpe, sino cuando incorporamos hábitos que se integran naturalmente en nuestra vida diaria. Los microhábitos no requieren grandes sacrificios, y sin embargo, son la base para los cambios más grandes. Si alguna vez dudaste de tu capacidad para mejorar, recuerda que no necesitas horas, ni semanas, ni meses para empezar. Solo necesitas 10 minutos al día. Transformación a través del tiempo. A medida que sigues implementando tus 10 minutos diarios, verás que la transformación comienza a ser evidente. Los resultados que antes parecían lejanos y difíciles de alcanzar se irán materializando de manera orgánica. No solo en términos de metas tangibles como el estado físico o la productividad, sino también en aspectos más profundos, como tu mentalidad, tu confianza y tus relaciones. La ciencia del hábito demuestra que al realizar pequeñas acciones repetidamente, se crean nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, haciendo que las nuevas conductas se vuelvan automáticas. Con el tiempo, los 10 minutos diarios pueden convertirse en una parte esencial de tu rutina, y lo que antes te parecía un desafío, ahora será una segunda naturaleza. Y en ese momento, te darás cuenta de que la verdadera transformación no solo se mide por lo que lograste, sino por cómo has cambiado internamente a través del proceso. Reflexiones finales, el cambio es progresivo. Si hay algo que quiero que te lleves de este libro es que el cambio es un proceso progresivo. El simple acto de invertir 10 minutos al día en ti mismo no solo tiene el poder de transformar tu rutina, sino que tiene el potencial de cambiar toda tu vida. No necesitas esperar un momento perfecto, ni esperar a tener todo en su lugar. El momento perfecto es ahora, y la acción perfecta es la que tomas hoy.
El poder de la persistencia. Recuerda, la clave está en la constancia. La magia no ocurre de la noche a la mañana. Se trata de seguir adelante, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La persistencia es el ingrediente secreto para alcanzar tus objetivos. Habrá días en los que no verás resultados inmediatos, pero eso es parte del proceso. Los días difíciles son los que te enseñan la resiliencia, y los días en los que celebras tus logros, por pequeños que sean, son los que te mantienen en movimiento. Invitación a compartir tu transformación. Este viaje no termina aquí. A medida que sigas avanzando, quiero invitarte a compartir tu progreso con los demás. Ya sea con un amigo cercano, en redes sociales o dentro de tu comunidad, tu experiencia puede inspirar a otros a comenzar su propio camino. Al compartir tus logros, también te refuerzas a ti mismo, ya que el reconocimiento de los demás puede ser una gran fuente de motivación para continuar. Recuerda, no estás solo en este camino. Todos somos humanos, y todos enfrentamos desafíos. Pero lo que nos distingue es nuestra capacidad de aprender y seguir adelante. Al compartir tu historia, no solo ayudarás a otros, sino que también te darás el reconocimiento que mereces por el esfuerzo y la transformación que estás logrando. Tu nueva vida comienza hoy. Con solo 10 minutos al día, has dado un paso hacia una vida más plena, saludable y exitosa. No importa qué tan grande sea tu meta, al final, lo importante es que has comenzado el viaje. Y con cada día que te dedicas a ti mismo, tu vida se transforma, un pequeño hábito a la vez. Así que, mientras cierras este libro, recuerda que el cambio no se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de hacerlo todo de manera consistente. Tienes el poder de crear la vida que deseas, y lo mejor es que todo comienza ahora. Tu nueva vida comienza hoy, y es más posible de lo que jamás imaginaste. Felicitaciones por dar el primer paso hacia tu transformación.